Listo, ya estamos al aire ya. Nicolás, estamos conversando, estamos en vivo a través del Facebook de Diario Ojo y conversaba con mi invitado que es Nicolás Yanco, actor argentino que está en nuestro país para realizar 5 presentaciones nada más sobre el unipersonal Demasiado Tarde, que se va a presentar en el Teatro Ricardo Blume. Nicolás, bienvenido al Perú, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Y coméntanos un poco sobre Demasiado Tarde. Vas a estar solo en el escenario, es un solo acto. El trabajo bastante, he estado viendo un poco de la información psicológico, ¿no? Un poco de analizar lo que hicimos y lo que no hicimos y por qué lo hicimos. Sí. Cuéntanos. Pues creo que lo has contado perfectamente. Lo he contado todo. No, todo, pero lo has contado perfectamente. Has hecho un gran resumen, cosa que a mí se me dificulta mucho generar resumen de lo que hago. Ya, pero ¿cómo fue el tema de la preparación? La preparación sí que tuvo el mismo problema. Fue un proceso muy largo de 1 año de ensayos, de armar el proceso, de armar el texto, probar diferentes. Estábamos en blanco. En realidad yo hice la obra para un actor. Ya. Y entonces nos encontramos en blanco con unas ideas, sacamos una idea de un texto de Albert Camus, de un texto que se llama La Caída. Y de ahí estábamos en blanco y empezamos a crear, y a medida que íbamos escribiendo íbamos probando. Entonces fue todo un ejercicio durante 1 año de escribir, probar, rearmar, y medio que la obra quedó así una especie de piezas de rompecabezas, que la idea también nunca era que encajen, sino que justamente quedasen dispersas, como si uno viviese entre ríos, ¿no? Entonces... Porque el ser humano también es un poco disperso también, ¿no? Las tomas de decisiones, a veces no siempre, si todo estuviera parametrado, como que sería todo aburrido, ¿no? A veces tomamos una decisión y luego pensamos, ¿y si hubiéramos hecho esto mejor? Y ahí es un poco de lo que trata la obra, ¿no? Demasiado Tarde. Sí, es que lo explicas de maravilla. Yo tal vez te tenga que hacer las preguntas a ti y tú puedas, porque... Me gusta mucho el tema de la psicología y me gusta mucho este trabajo que están haciendo en Demasiado Tarde, y vamos a ver un poco de las imágenes que estamos en pantalla. Y como te decía, estás tú solo en el escenario y es un tema de que es un diálogo contigo mismo. ¿Cómo es cómo transcurre la escena? Es bastante eso, porque de hecho es una de las propuestas, que la idea era no hacer un unipersonal que le hable al público, sino que el público sea observador y presencie una situación que le está sucediendo a esta persona. Entonces es realmente un diálogo consigo mismo. No es una cuestión de ensimismamiento, no es una cuestión de un diálogo, tiene un poco de diálogo interior, pero es como es casi que un grito en momentos, en algunos momentos unos pensamientos que pasan, pero es este hombre hablándose en esta situación en la que se encuentra consigo mismo, sí. También tiene una cuestión del afuera, pero que no es el público, que no utilizo el público como un hablar, claro, porque de hecho este personaje se encuentra en un determinado lugar solo. Entonces, pero tiene una necesidad constante de lo que es el exterior. Y en eso también es un poco de lo que antes contabas, de lo que hubiésemos hecho, también esta situación de a veces querer alcanzar un otro lugar, alcanzar una otra persona, que querer realmente comunicarse con alguien, pero no poder, y entonces que te entre rabia por eso, al mismo tiempo que lo quieras, al mismo tiempo que después dejes de quererlo, y este lugar de en realidad también qué nos importa y qué nos deja de importar, o hay una cuestión también de este hombre riéndose de muchas cosas y después también riéndose de sí mismo, como en definitiva dándose cuenta. Yo llamo que esto es un drama lúdico, porque es como bastante, como tú has dicho, psicológico, existencial, filosófico, tiene algo de eso, pero está todo el tiempo intentando armar como artimañas, y entonces tiene algo como que él y se transforma en un momento, entonces tiene como una cuestión de juego, de necesidad, un poco que raya con la locura, pero no lo es. También no queríamos llevarlo para la locura, sino que este hombre es bien consciente de lo que está pasando. Y bueno, esto, lo que hablabas del exterior, de la necesidad del otro, o no, o enfrentar uno mismo lo que le pasa. Cuando uno ve este tipo de trabajos, los unipersonales, como espectador, lo comento, a veces uno se identifica, ¿no?, con las situaciones, con lo que está pasando el actor, y como tú lo has comentado, va a haber un tema de un diálogo consigo mismo, de entrar en furia, en reírse, en decir por qué lo hice y por qué no, y quizás el espectador va a esperar una respuesta para aplicarla a su propia vida. ¿Hay una respuesta en la obra? ¿Hay un final que me diga, oye, esto es así o no? ¿O lo dejamos ahí en abierto y cada uno vaya a resolver sus problemas a su casa? Es bonito lo que dices, porque hay dos situaciones con respecto a eso.
La idea una era que desde este lugar que está aquí encerrado o consigo y que no le habla al público, sin embargo lo que pretende es llegar a construir como una especie de retrato donde pueda convertirse en un espejo que el público se sienta reflejado. Claro. No en todo, sino en algunas partes. Entonces a mí me interesa cada vez que viene alguien que me dice, en este momento cuando dijiste esto, yo pensé que en esto de mi vida y qué tal, que llevarlo como para diferentes lugares. Tampoco es tan dramático, ahora estamos hablando, parece que es trágico, pero no es tan trágico, pero como que nos vaya quedando como cada uno partes de este rompecabezas que cada uno se lleve consigo o que se sienta reflejado. Y después yo digo que no intento no dar respuestas porque tampoco las tengo. Yeah. Lo que intento más bien es abrir preguntas que nos lleven a nuevas preguntas. En algún momento tal vez cada uno puede responder algo, pero sí no hay una respuesta, pero sí que hay este personaje sí que decide, yendo como para el desenlace del final de la obra, decide realmente, yo creo que más que por responder decide aceptar, y entonces hay algo como de una entrega. Entonces bueno, medio que estoy diciendo algo que es de la obra. Pero tiene que ir a verla para ver, porque al final cada uno va con su propia evidencia, con su propia experiencia y con sus propias preguntas también, ¿no? Para ver el trabajo que realizas, porque como hemos dicho, o sea, el título demasiado tarde, o sea, en realidad es siempre demasiado tarde para algo. Yo creo que siempre hay oportunidad, ¿no? Dice, todos tenemos unas segundas oportunidades. Bueno, el título tiene un juego con respecto a eso, demasiado tarde, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Entonces, claro, no es imposible, no está hablando de que ya es la imposibilidad, está hablando de que es tarde, aunque sea demasiado tarde. Y después, en realidad, el libro tiene este otro juego que es demasiado tarde para regresar. Hay un subtítulo que tiene la obra, que es hasta a partir de un determinado punto es imposible alcanzar el regreso, es menester alcanzar ese punto. Entonces, en realidad, es demasiado tarde no para llegar, sino para regresar. Claro, o sea, ya pasó, o sea, ya se hizo y no hay forma de retroceder. Claro, pero también no, así es como también bastante... Qué más trágica la claro, pongo, ¿no? Y no es tan así, sino que al contrario, que es que en algunos momentos determinados, porque en este caso es una decisión que se está tomando, de que una vez que la empiezas, no echarse de nuevo para atrás, ¿no? Como, bueno, voy a mudarme de casa. Y entonces no, pero mejor porque todavía... y en un momento, por alguna razón, ya empieza esa mudanza y es, bueno, ya es demasiado tarde para volver, avanza. Y no quieras como recuperar eso que ya, ¿no? Que hay una frase también que juega como una vez lanzada la flecha, es imposible regresarla al arco. Entonces es como, si tú ya te has dirigido hacia algún lugar, pues... sigue nomás. Claro, y a consecuencia de lo que suceda, claro. Y quería agregar una pequeña cosita que tú has dicho ahí, de las preguntas que llega a la gente y tal, y que para mí es importante, que es una obra que para mí lo interesante y una de las cuestiones fundamentales era que pese a que trabaja todo esto que hablamos, que parece bastante psicológico, la idea es que no sea muy racional. Entonces yo de hecho agregué una introducción en la obra cuando empieza que le comunica al público un poco la idea de que no intente entender. Entonces también, más allá de preguntas y tal vez, venir realmente a abrir una situación o abrirse uno mismo a que las cosas pasen, intentar sentir la mayor cantidad de cosas que pueda uno absorber, sentir, vivenciar, y después uno se preguntará o ahí volverá. A ver, has estado en todo el proceso de esta obra, al armar el guión y la interpretación, todo esto es un año de trabajo. Digamos que siempre es así la dinámica de lo que te gusta hacer en teatro, te gusta este tema de trabajar psicología, trabajar el tema de la introspección, o en realidad experimentas con cualquier otro género en el teatro. Linda pregunta. Creo que experimento con diferentes géneros, pero hay algo que siempre es medio recurrente, de un poco de una... es un poco psicológico, pero o de análisis, pero más de una investigación. Intento que lo que hago en general me lleve a mí en el proceso creativo a investigar o indagar en situaciones que a mí me sorprenda. Intento ir descubriendo, ir teniendo como propuestas o ideas que quiero y que me lleven a aprender o a descubrir. De hecho, creo que me dedico a esto por eso, como a todo el tiempo a estar investigando algo nuevo, y que eso me lleve en todo un proceso a yo preguntarme cosas por las cuales entonces en la pieza siempre termina, mismo habiendo hecho cosas. Inclusive la anterior obra que traje a Lima fue una obra que era de movimiento sin texto y era trabajo corporal,
y sin embargo todo el tiempo, aunque por ahí no se entendía muy claramente, que también es otra cosa que intento, que a veces intento que se entienda, porque no se entienda tanto, porque esta cosa de querer entender, dejar ahí, que la gente que quede se pregunte confuso, claro, ya. que la gente intente, que haga ese esfuerzo por querer descubrir, más que por entender, como descubrir, y a mí eso ya me... Y entonces creo que todo eso ya trabaja de por sí un lugar como de las relaciones, de lo psicológico, de lo en realidad, que es el ser humano. Claro, de la búsqueda un poco de uno de conocerse o de intentar, creo que básicamente de intentar romper poco a poco cada uno en sí mismo los límites. Entonces lo hago cuando yo trabajo, lo hago con la gente con la que trabajo, y intento que también que viene a ver la obra como intente, mira, hay otro tipo de teatro, mira, ya voy a pensar, hasta inclusive en eso, hasta inclusive en lo técnico, ¿no? Como yo creo que lo interesante del unipersonal es que es un tipo de teatro que yo al menos he visto poco y creo que no es algo que se suele ver, la puesta en escena, lo que sucede, digo, como y ahora está muy de costumbre el stand-up, pues este lugar de unipersonal, hablar al público, como esto, como algo, bueno, diferente. Fui, no me gustó, vuelvo al otro, pero al menos, entonces, como este lugar que va... la propuesta. Exacto. Hemos hablado de la obra, de lo que va, del trabajo, pero por favor, las fechas de la presentación. Arranca mañana 16 y solo hay 5 funciones. Invita al público. Arranca mañana jueves 16 y va hasta el lunes 20. Es jueves, viernes y lunes a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 7 de la tarde. En el Teatro Ricardo Blume, un teatro que es precioso además, es bellísimo teatro, es circular, vamos a ver cómo aprovechamos eso de la mejor manera. Es un teatro muy bonito en el barrio de Jesús María, en la calle Huiracocho 2160. Huiracocha 2160 del Teatro Ricardo Blume. Las entradas también ahí mismo se compran en otro lugar. Las entradas se pueden comprar por el teatro, creo que también por anticipada, se compran por atrápalo.com. Ya. Y también ahí... En la misma boletería. En la misma boletería. Entonces las funciones solo son 5 nada más. Empieza mañana, jueves, viernes y lunes a las 8, sábado, domingo a las 7, el fin de semana. Y nada, tienen que ir al Teatro Ricardo Blume para ver el trabajo de Nicolás Yenco. Y es la primera vez que lo están presentando acá en el Perú. ¿Ya has presentado esta obra en otros escenarios? Sí, la obra es la primera vez que se presenta en Perú y la quise presentar otra vez y no pude, y ahora vine por eso de nuevo. Y la estrené en Argentina, en Buenos Aires, y después la presenté en Bolivia, en Cochabamba y en Santa Cruz de la Sierra, y la presenté en Brasil, en Río de Janeiro. Ya tiene su recorrido. ¿Qué tal la acogida? ¿Bien con el público? Bien, un poco creo que todo lo que fuimos hablando fue una cuestión, porque la obra lleva un año de trabajo hasta estrenarse, y después la obra continúa siempre en trabajo. Y creo que todo lo que fuimos hablando es algo que fui como aprendiendo, digamos, en todo ese transcurso. Si hubiésemos tenido esta conversación cuando empecé con la obra, creo que hubiese sido muy diferente. Yeah. Y sí, fue bien porque todo esto surge, todas estas preguntas, esto que me estabas también tú preguntando un poco, pero bueno, y que ve la obra surgen como estas cuestiones. Entiendo que puede cambiar un poco el diálogo entonces de las presentaciones en diferentes países, o va a ser lo mismo que pusiste en Argentina, en Bolivia, en Brasil, o no. La estructura es más o menos la misma, fui cambiando algunas escenas, después fui agregando, quitando texto, puliendo o haciendo lo mismo con la parte corporal. Es un trabajo también que tiene bastante en lo corporal. Sí. Y después fui cambiando después cuando lo hice en portugués, que tuve que realmente cambiar frases o algo para que se entendiese, porque es un léxico igual bastante general, no tiene ninguna gibia, jerga de Argentina, es como bastante universal, neutro, sí. Y eso, y fui modificando, tal vez también abro siempre para que el público explique al final o pregunte, y hay muchas cosas que fui aprendiendo de lo que la gente veía, como lo de agregar la introducción antes de la obra, que tiene que ver a medida de que lo que me va diciendo la gente, y a mí me va interesando o desafiando o viendo la posibilidad de que crezca el trabajo. Dinámico y el trabajo es eso. Nicolás, un gusto conocerte, éxitos con la obra, así que ya saben, Demasiado Tarde se presenta este 16 de febrero hasta el lunes 20. Las entradas están a la venta en el Teatro Ricardo Blume en Jesús María y también a través de atrápalo.com, así que no se lo pierdan. Un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. También en el país. Yo me voy a un pequeño corte y regreso con más información del bloque de espectáculo. No se vayan.